¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente vivir a bordo de un buque de guerra de la Armada Imperial? Déjame pintarte un cuadro. Imagina despertar con el estruendo de 100 claxones resonando a través de interminables pasillos de metal. Tu litera temblando mientras los enormes motores zumban como una tormenta distante. Aquí no hay amaneceres apacibles ni cantos de pájaros. Solo mamparos fríos y duros, y el olor a aire reciclado teñido de aceite de máquinas e incienso. Bienvenido a la vida en el poderoso acorazado del emperador, mi hogar entre las estrellas. Soy un oficial subalterno, uno de los muchos engranajes diminutos en esta inmensa y chirriante máquina de guerra. Cuando pisé por primera vez esta nave, el Gladius Invictus, que en alto gótico significa espada inconquistable, a la Armada le encantan los nombres dramáticos para sus naves, estaba lleno de entusiasmo ingenuo. Recién salido de la Academia Naval, una recompensa por obtener una puntuación en las pruebas de aptitud lo bastante alta como para evitar ser carne de cañón en la Guardia Imperial, pero no lo suficiente para los elegantes programas de oficiales de la Schola Progenium. Soñaba con el deber, el honor y tal vez una pizca de gloria. Los holovídeos de reclutamiento prometían una vida de aventuras entre las estrellas, oficiales con uniformes impecables en cubiertas inmaculadas, música heroica increchendo mientras miraban con orgullo hacia el vacío. Desde luego, no mostraban a siervos empapados en sudor, fregando grasa de motor de sus monos de trabajo, ni semanas de patrullaje adormecedor puntuadas por el terror absoluto. No, esas realidades llegaron como una sorpresa. La realidad. Digamos que las cubiertas están lejos de ser inmaculadas, y cualquier mirada hacia el vacío suele hacerse mientras rezas para que no haya nada ahí afuera, devolviéndote la mirada. Desde el momento en que subí a bordo, quedó claro que este buque de guerra no es solo una nave. Es una ciudad flotante, una catedral fortaleza de acero que transporta decenas de miles de almas. Y como cualquier ciudad, tiene su propio ritmo y rutina, sus altas espiras y sus oscuros bajos fondos. Esperaba aventuras y las tuve, solo que no del tipo que imaginaba. Este no es un crucero nuevo y elegante de los holodramas. El Gladius Invictus es un colosal gigante gótico de kilómetros de largo, más antiguo que muchas civilizaciones, adornado con estatuas de santos y gárgolas gruñonas. Su casco está revestido de antiguas armaduras marcadas por la batalla. Caminar por sus pasillos se siente como explorar un antiguo mausoleo al que alguien le ató motores y lo lanzó al espacio. Inspira un asombro reverencial, sí, pero también intimida y resulta más que un poco aterrador. En mi primer día a bordo, recuerdo estar aferrado a mi bolsa de lona y mirar por un pasillo que se perdía en la oscuridad, iluminado solo por tiras lumínicas parpadeantes y el brillo ocasional de un sello de pureza o una vela devocional adherida a las paredes. El aire era caluroso y claustrofóbico, reciclado 1.000.000 de veces, transportando el olor a ozono de los conductos de energía crepitantes y un tufillo a incienso de un santuario distante. Por los altavoces de la red box de la nave, una voz rasposa recitaba la letanía de la protección, un zumbido constante de oración de fondo que nunca desaparece del todo. Esa fue mi bienvenida. Sin fanfarrias, solo el eterno zumbido de las oraciones y el latido mecánico de la nave. Durante ese primer día, también experimenté el momento en que realmente dejamos el puerto y nos aventuramos en el vacío. No hubo una gran celebración, solo un sutil cambio en la vibración de la cubierta y una sacudida apenas perceptible cuando los motores principales se encendieron. A través de una pequeña escotilla de observación cerca del comedor, algunos de nosotros logramos vislumbrar las luces de los muelles orbitales alejándose y la curva del planeta empequeñeciéndose. Para muchos a bordo, era la última vez que verían su hogar, quién sabía por cuánto tiempo. Un marinero a mi lado murmuró un suave adiós a cualquier mundo que hubiera dejado atrás.
Yo hice silenciosamente lo mismo en mi corazón. Luego, las compuertas de visión se cerraron mientras nos poníamos en formación y nos preparábamos para la traslación a la disformidad. Así de simple, nos habíamos marchado, arrojados a la gran oscuridad entre las estrellas, con nuestros destinos atados a este leviatán de acero y a la guerra que nos aguardaba. Un día en la vida. Rápidamente aprendí que la vida a bordo de una nave de la Armada Imperial se rige por reglas, rituales y un horario estricto. Todo aplicado con precisión militar y, ocasionalmente, con el aliento no tan gentil del látigo de un contramaestre o la mirada fulminante, digna de la pistola Volter de un comisario. Mi primera noche a bordo apenas dormí. Entre el distante estrépito de la maquinaria y la creciente comprensión de que ahora me precipitaba, a través del vacío, dentro de un ataúd de metal gigante, es un milagro que alguien logre dormir. Eventualmente, el cansancio le ganó al miedo. Me quedé dormido con el arrullo del zumbido de los motores y las oraciones ahogadas que resonaban a través de los mamparos. El amanecer en una nave del vacío no marca la luz del sol. No hay día ni noche en el espacio, solo los cronómetros de la nave marcando los turnos. Ante la ausencia de un sol naciente, la mañana comienza con el repique de las campanas de la nave y un himno crepitante transmitido por el box. Me desperté con el áspero raspido de un canto de Diana resonando en cada pared, seguido por el sonoro toque de campanas que señalaba el cambio de guardia. 6 campanadas, si mal no recuerdo, indicando el fin del ciclo nocturno. En el lúgubre cuarto de literas, que era más bien un estante de ataúdes encastrado en la pared y apilado en 3 niveles, con apenas medio metro de espacio sobre la cabeza, me incorporé de golpe, casi golpeándome contra el bajo techo. En minutos estaba uniformado y corriendo por los pasillos hacia la formación matutina. Los corredores ya rebosaban de actividad. Marineros en fatigas de trabajo grises corriendo a sus puestos, oficiales caminando a zancadas con pizarras de datos en la mano, servidores pasando pesadamente con sus miradas vacías y portando herramientas, y siervos por contrato arrastrando equipo pesado bajo la mirada de los capataces. El intercomunicador de la nave escupía un flujo constante de órdenes. Todo el personal primer turno, repórtense a sus estaciones. Zafarrancho de combate. Caos organizado. Que el emperador te ayude si llegas tarde. La Armada puede perdonar muchos pecados, pero la impuntualidad no es uno de ellos. La formación matutina de nuestra sección se llevó a cabo en una sala de asambleas abovedada junto al corredor principal. Allí, bajo la fría mirada de un enorme águila de bronce montado en la pared, nos reunimos en filas ordenadas. Se pasó una lista rápida y luego recitamos el juramento de servicio. Un canto monótono que todos sabíamos de memoria. Sirvo al emperador en todas las cosas, su luz en el vacío, su ira sobre el enemigo. Y así sucesivamente. Es inspirador y adormecedor a la vez. Un ritual para comenzar el día. Un sacerdote del Ministorum con aspecto cansado se arrastraba entre las filas salpicando agua bendita o algo parecido. Olía a agua reciclada mezclada con aceite de máquinas. Sobre nuestras cabezas mientras entonábamos las palabras. Después de los juramentos y las oraciones vinieron los anuncios diarios. Los altavoces Vox crujieron y la voz de nuestra capitana, Severa y Patricia, resonó por la sala. La capitana Ardentia es toda una leyenda en la Armada. Postura rígida, cabello encanecido, un pecho decorado con blasones de unidad y honores de batalla, y una mirada que podría cortar el plastiacero. Dio la bienvenida a la nueva tripulación a bordo, lo que me incluía a mí, con un cortante recordatorio del honor y el deber de servir al trono dorado. «Esta nave ha servido al Imperio durante 5 siglos», declaró. «Y nadie la hallará falta de coraje o devoción. Ahora navegamos hacia la guerra. Cada uno de ustedes lleva la voluntad del emperador en sus manos. Cumplan con su deber y seremos victoriosos». No fue exactamente una charla motivacional, cálida y reconfortante,
pero hizo que mi corazón latiera más rápido de orgullo. O tal vez fue el miedo a decepcionarla. Con los capitanes, a veces es difícil notar la diferencia. Y entonces, así sin más, llegó la hora de trabajar. El silbato de un contramaestre chilló y los oficiales comenzaron a ladrar órdenes para que cada escuadrón se dispersara a sus puestos. La rutina diaria comenzaba, y que el emperador tuviera piedad de cualquiera que no se moviera lo suficientemente rápido. La mayoría de los días hay una breve ventana para desayunar en el comedor después de la formación matutina. Si eres rápido y el emperador te bendice con un breve hueco en tus deberes. Ese primer día, seguía el flujo de la tripulación hacia las cubiertas de comedor, con el estómago rugiendo. El comedor es esencialmente una larga cafetería con paredes de acero atestada de mesas con bancos atornillados al suelo. Para cuando llegué, era ruidosa por el traqueteo de tazas de lata y bandejas y el balbuceo de cientos de hombres del vacío y oficiales repostando para el día. El desayuno a bordo del Gladius Invictus era una papilla de nutrientes grisácea que temblaba de forma antinatural en el plato, acompañada de una taza de recaz. El amargo sustituto de café alto en cafeína de la Armada, lo suficientemente fuerte como para pelar pintura, lo cual es algo bueno porque es lo único que mantiene a la mayoría de nosotros despiertos. La papilla, a la que en broma llamamos sorpresa de almidón cadáver, tenía la consistencia de pasta para empapelar y un sabor solo ligeramente mejor, pero llenaba el estómago. Se rumorea que la proteína base se recicla de, material orgánico reciclado, incluyendo a los difuntos. No estoy seguro de si es cierto o solo un humor negro para darle sabor a la hora de la comida. De cualquier manera, aprendí a no hacer demasiadas preguntas sobre la comida. En los días buenos, los cocineros añaden una pizca de nutrisal o unos trozos de fruta reconstituida para darle sabor. En los días malos es solo la pasta y nada más. Como oficial subalterno, técnicamente tengo derecho a raciones ligeramente mejores que los alistados. En teoría, un poco menos de aserrín en el pan, tal vez una pizca más de edulcorante en el recaf. En la práctica, cuando te lo tragas a toda prisa, casi no importa. Encontré un asiento en una mesa con otros alféreces y guardiamarinas recién asignados. Todos nosotros con los ojos llorosos e intentando parecer más alerta de lo que nos sentíamos. Ahí fue donde conocí a Donald por primera vez. El guardiamarina Donald, un tipo larguirucho con una sonrisa demasiado brillante para tan temprano en la mañana. Hice una broma sobre la papilla. Al menos, si morimos, nos reciclarán en algo más sabroso. Casi me atraganto con el recaz, riendo. Humor macabro, sí, pero exactamente lo que necesitábamos para cortar la tensión. En ese momento, pasamos de extraños a camaradas. Dos novatos aterrorizados intentando actuar como si encajaran. No tuvimos mucho tiempo para charlar. 15 minutos después, la voz monótona de un servidor resonó por el box. «Comienza el primer turno. Todo el personal a sus puestos de deber». Hora de moverse. Sorbimos lo último de nuestro recaf. Llevamos nuestras bandejas a una cinta transportadora de lavado automatizado. Los ciberservidores metálicos ya estaban recogiendo los vacíos, y nos apresuramos a salir. Donald me dedicó un rápido pulgar hacia arriba y se desvió hacia el Enginarium para su asignación, mientras yo me dirigía a la estación principal de control de artillería, mi puesto para ese turno. Ahora, déjenme contarles sobre el trabajo. Una nave como esta es una máquina de guerra del tamaño de una ciudad, y mantenerla en funcionamiento es la definición de trabajo duro e interminable. Todos tienen un rol, desde el oficial de más alto rango hasta el marinero de cubierta más bajo restregando fugas de refrigerante. Como oficial subalterno, mi rol a menudo se reducía a ser asistente de alguien importante, lo que significaba hacer cualquier tarea para la que los oficiales superiores no tuvieran tiempo, bajo el pretexto de aprender en el trabajo. En ese primer turno, me asignaron como sombra del equipo del maestro de artillería. El maestro de artillería es, esencialmente, el jefe de las cubiertas de cañones,
a cargo de todos los macrocañones, baterías de lanzas y tubos de torpedos que le permiten a esta nave volar a los enemigos del emperador en polvo cósmico. Un rol crítico, y yo no estaba ni por asomo calificado para hacer nada más que observar, llevar mensajes y seguir instrucciones básicas. El centro de control de artillería era una cámara fortificada en las profundidades del interior de la nave, lejos del casco exterior. Así que, si los cañones o los almacenes de munición explotan, hay mucha nave entre ellos y el vacío. Un pensamiento reconfortante. Cuando llegué, me recibió una cacofonía, máquinas cogitadoras zumbando, luces de estado parpadeando, charlas de la Red Box crujiendo y una docena de oficiales y especialistas hablando unos sobre otros. Las holopantallas y los monitores de Auspex brillaban con datos sobre nuestros sistemas de armas. Reservas de munición, soluciones de fuego, en su mayoría en blanco, ya que aún no estábamos en combate, listas de mantenimiento, diagnósticos de los cogitadores de puntería. El incienso flotaba en el aire. Los tecnosacerdotes habían pasado recientemente a santificar las máquinas para las operaciones del día. El aroma persistente de los aceites sagrados los delataba. Pequeñas tiras de pergamino de oraciones, sellos de pureza, estaban adheridas a los lados de muchas consolas, cada una con una diminuta bendición escrita a mano para alejar las rabietas de los espíritus máquina. Me presenté ante una mujer formidable con uniforme de teniente que estaba encorvada sobre una mesa de Strategium. La teniente Vesna, la segunda al mando del maestro de artillería. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, un lente ocular protésico que brillaba con un suave color rojo y se enfocó en mí. «Tú, el nuevo guardiamarina», ladró sin preámbulos. Me cuadré de inmediato, logrando articular un «sí, señora». Me empujó una pizarra de datos en las manos. «Bien, empieza por hacer el inventario de existencias de macroproyectiles en las baterías 12 a la 19. Más vale que los recuentos coincidan con lo que reportaron las tripulaciones del artillero jefe, o alguien va a ser azotado por contar mal. ¿Entendido?» «Entendido, señora», respondí, con la garganta seca. Y así, sin más, estaba a la carrera, o más bien yendo a las bóvedas de munición, trotando detrás de un suboficial veterano que me enseñaría los pormenores. Adiós a la idea de ir adaptándome poco a poco a la vida a bordo. Te tiran a lo más profundo el primer día y o nadas o te hundes. Seguí al suboficial, un hombre del vacío, canoso, llamado Krum, bajando por varias escalerillas y a través de estrechos pasajes de mantenimiento hasta las bóvedas de munición. A medida que descendíamos más profundamente, el ruido de la nave cambiaba. Un rumor bajo y constante de los bancos de condensadores de los macrocañones y el lejano traqueteo de la maquinaria de carga. El aire se volvió más caliente y acre con los gases químicos de los propelentes. Para cuando llegamos al compartimento de la batería 12, estaba sudando a través del cuello de mi uniforme. La bóveda de munición era una cámara enorme que se extendía hacia la oscuridad, llena de imponentes estantes de macroproyectiles. Cada proyectil era colosal, del tamaño de un barril de combustible industrial, pesando varias toneladas y con casquillos de latón grabados con oraciones en alto gótico y números de serie. Los servidores colgaban de rieles en el techo, haciendo rodar mecánicamente los proyectiles hasta su posición en carros gravíticos que luego los transportarían a las recámaras de los cañones. Un equipo de marineros ya estaba allí, contando y verificando el inventario con varas de conteo y lecturas de los cogitadores. Cuando entramos, uno de ellos levantó la vista, vio mi uniforme de oficial e inmediatamente se puso firme. «Señor», murmuró, aunque parecía tenerle mucho más miedo al suboficial Krum que a mí. Krum tenía el comportamiento de un hombre al que no quieres contrariar, fornido, calvo, con los antebrazos surcados de viejas cicatrices de quemaduras, probablemente de algún accidente de artillería en el pasado. Le dio a la tripulación un asentimiento seco y comenzó a ladrar preguntas sobre el conteo. Pasamos un par de horas, aunque parecieron días, verificando las existencias.
Un trabajo tedioso y sudoroso, incluso con los servidores haciendo el levantamiento pesado. Yo marcaba obedientemente los números en la pizarra de datos, mientras Krum cruzaba la información con el conteo de los tripulantes. En un momento, un marinero subalterno nervioso leyó mal un número, probablemente alterado por mi presencia como oficial. Krum captó el error y arremetió contra el pobre sujeto con una reprimenda que lo dejó blanco como una sábana. ¿Acaso quieres un proyectil atascado en la recámara porque no sabes leer, miserable escoria? Un error más y haré que te azoten hasta que tu espalda parezca un mapa de carreteras de una ciudad colmena. El marinero tartamudeó 8 variedades de disculpas y corrigió el error a toda prisa. Yo fingí no notar que mis propias manos temblaban un poco. Bienvenido al liderazgo en la Armada Imperial. A veces se siente como ser el maestro de escuela más malo de la galaxia. Al final del inventario, nuestros números coincidían con el manifiesto. Gracias al emperador. Krum gruñó con satisfacción. Parece que los burócratas no la cagaron esta vez. Guardia Marina, llévale esta pizarra a la teniente Vesna. Dile que todo está contabilizado. Asentí, aliviado de escapar del calor opresivo y la tensión de la bóveda. De vuelta en control de artillería, le entregué a Vesna la pizarra. Ella la agarró, escaneó los datos y vio un único y seco asentimiento. «Adecuado», dijo bruscamente, lo cual viniendo de ella era un gran elogio. El resto de ese turno pasó como un borrón. Lo pasé observando a las tripulaciones de los cañones mientras realizaban simulacros, practicando procedimientos de carga y rutinas de puntería bajo la mirada atenta del maestro de artillería. Incluso en un simulacro, el puro esfuerzo para operar esos cañones es asombroso. Un macrocañón es básicamente una inmensa pieza de artillería que recubre los flancos de nuestra nave. Para recargar uno, se necesitan decenas de hombres, tanto marineros alistados como obreros siervos, junto con servidores y cabrestantes pesados, solo para izar un proyectil hasta la recámara. Las tripulaciones operan en equipos. Algunos preparan los proyectiles. Otros cantan los ritos de la máquina apropiados para apaciguar los mecanismos de carga y los cogitadores de puntería. Y otros frotan el cañón entre disparos simulados. Todo ello supervisado por suboficiales que braman alabanzas al emperador y, ocasionalmente, insultos a cualquier tripulante que se quede atrás. Ayudé donde pude, cantando coordenadas de objetivos desde una consola, cronometrando la velocidad de recarga, ese tipo de cosas. Hay un dicho: las maniobras de la Armada son batallas sin sangre, y las batallas son maniobras sangrientas. En ese momento vi cuán cierto era eso. Todos trataban el ejercicio con la urgencia de la vida o la muerte, porque en un combate real, una recarga lenta o un fallo de disparo pueden significar la derrota o que tu nave salte en pedazos. Entre la cacofonía, los tecnosacerdotes también se escabullían por todas partes, monitoreando a los espíritus máquina de los cañones. Recuerdo a un visioingeniero, con sus túnicas ondeando, que tenía un conjunto arácnido de mecadendritas, tentáculos de metal, brotando de su espalda. Iba de cañón en cañón, conectando conectores de datos y ungiendo mecanismos con aceites sagrados. La tripulación le dejaba un amplio espacio. Los tecnosacerdotes son respetados y un poco temidos. No responden a los oficiales de la Armada de la manera habitual. Su lealtad es hacia el dios máquina y hacia los sagrados motores de la nave. Para nosotros, son tanto hacedores de milagros como personas francamente inquietantes. Yo estaba demasiado ocupado para interactuar con aquel visioingeniero, pero recuerdo el inquietante brillo rojo de sus lentes oculares cuando miró en mi dirección, como si estuviera juzgando si yo era digno de estar entre sus amadas máquinas. Le ofrecí un cortés asentimiento. Él simplemente volvió a sus ritos sin decir una palabra. Para el final del simulacro, mis oídos zumbaban por las ráfagas simuladas de los cañones y las órdenes a gritos. Esa fue solo mi mañana del día 1 y solo era un simulacro. El combate real sería otro nivel de caos, aunque en ese momento
no tenía ni idea de primera mano de cuánto. Cuando el maestro de artillería finalmente declaró el ejercicio completado, una ovación se elevó desde las tripulaciones de los cañones. Empapados de sudor y exhaustos, no obstante estaban orgullosos. Habían reducido unos segundos de su tiempo de recarga desde el último simulacro, un hecho destacado ruidosamente por el maestro, mientras le daba palmadas en la espalda a algunos artilleros veteranos. Revisé mi cronómetro y me di cuenta de que ya era pleno ciclo medio, aproximadamente el mediodía. El tiempo vuela cuando casi te revientan los tímpanos. Al mediodía en la nave no hay un descanso real ni una hora relajada para almorzar. Trabajas hasta que alguien más arriba en la cadena de mando dice que puedes hacer una pausa, o con más frecuencia, sigues trabajando y comes en tu puesto. Ese día, mientras avanzaba el primer turno, me di cuenta de que estaba muerto de hambre de nuevo. Todo ese conteo de munición y la adrenalina del simulacro habían consumido mi escaso desayuno. Afortunadamente, la práctica estándar de la Armada es emitir segundas raciones de comida que consume sobre la marcha. Efectivamente, un mensajero apareció con un saco de barras de ración y una jarra de recaf tibio. La barra de ración era un ladrillo compacto de algo que parecía pasta de proteína seca, sosa, densa y supuestamente repleta de todas las vitaminas que un cuerpo necesita, aunque sin ninguna de las alegrías que uno podría desear. Rasgué el envoltorio encerado con los dientes para revelar la barra beige del interior. Sabía a tiza y avena rancia, pero estaba tan hambriento que la devoré en un minuto exacto. Guardé el envoltorio. Aquí fuera, incluso los envoltorios de papel de aluminio son moneda de cambio útil. La gente los alisa para hacer cartas de juego o los retuerce para hacer papel casero de cigarrillos de lo. El que no desperdicia, no padece. Apoyado contra un mamparo en una breve pausa, masticando esa barra de ración, por fin tuve un momento para respirar. A mi alrededor, las tripulaciones de artillería hacían lo mismo, sentadas sobre cajas de munición o contra las paredes, tragando sus barras de sustento y agua. No había mucha charla. Todos estaban demasiado cansados y tenían que estar listos para volver a la acción en cuanto se les ordenara. Intercambié un par de asentimientos con algunos marineros con los que había trabajado esa mañana, tratando de parecer confiado y experimentado, probablemente fracasando. Por dentro, estaba a partes iguales exhausto y eufórico. Esa fue mi primera prueba real de la vida en la Armada. No las maniobras de desfile de la academia, sino la realidad. Calurosa, mugrienta, ensordecedora, real y que el trono me ayude. A pesar de la incomodidad y el estrés, una parte de mí lo disfrutó. La camaradería de personas sudorosas y manchadas de hollín que acababan de enfrentar un desafío juntas, aunque fuera simulado, me dio la sensación de que pertenecía a algo más grande. Mi breve ensoñación no duró mucho. Muy pronto, la voz de la teniente Vesna resonó por el box local, ordenando a las tripulaciones que se prepararan para un ciclo de mantenimiento. Siempre hay algo que hacer. Limpiar los cañones, recalibrar los auspex de puntería, ejecutar diagnósticos en los escudos de vacío, y así sucesivamente. Un buque de guerra es como una bestia viviente que necesita constantemente ser alimentada y acicalada, y la tripulación son sus cuidadores en cada momento de vigilia. Pasé las siguientes horas ayudando a tecnoadeptos y marineros en una inspección de rutina de una batería de armas secundaria. Eso significaba arrastrarse por estrechos pasajes de servicio, revisando el cableado y las líneas hidráulicas de los cargadores automáticos. No era glamuroso, pero aprendí mucho sobre las entrañas de nuestra nave, y en el proceso me familiaricé íntimamente con el óxido y la grasa. En un punto, estaba encajado a medias en una escotilla de mantenimiento, llave en mano, apretando un accesorio de válvula suelto, cuando de repente un silbido de vapor salió disparado cerca. Una tubería a pocos metros de distancia había sufrido una fuga, lanzando un chorro de vapor abrasador a través del pasaje.
¡Cierren la válvula! ¡Cierren la válvula!, gritó alguien. En medio de los gritos y la prisa, un par de marineros giraron la rueda de emergencia para cortar el flujo. Salí del espacio de arrastre, con el corazón martilleando. Uno de los hombres que giró la válvula se agarraba el brazo, con la cara contorsionada de dolor. El escape de vapor lo había alcanzado de lleno. Su manga estaba chamuscada, y la piel debajo ya se estaba ampollándose de un rojo furioso. Sin pensar, agarré el kit de Medicae del mamparo. Cada sección tiene uno montado en la pared, y lo ayudé a rociar la quemadura con gel refrigerante. Él siseó de dolor mientras yo envolvía suavemente un vendaje alrededor de su antebrazo. «Gracias, señor», logró decir entre dientes apretados. Me di cuenta de que conocía su nombre de antes. Era el mismo muchacho desafortunado al que Krum había amenazado con azotar por el error de conteo. Un chico de no más de 18 años estándar. A pesar de la quemadura, logró una sonrisa temblorosa y bromeó. «Solo un rasguño, ¿eh?». Asentí y le di unas palmaditas en el hombro. En el fondo, me sentí aliviado de que no hubiera sido peor, y aliviado de haber reaccionado sin paralizarme. El incidente fue menor. Una válvula con fugas arreglada rápidamente, pero me dio un atisbo de lo fácil que pueden ocurrir accidentes en el espacio. Una tubería rota en el lugar equivocado puede inundar un compartimento con fuego o gas venenoso. Una sobrecarga eléctrica puede freír a un hombre vivo. Tuvimos suerte ese día. El marinero herido fue enviado a la bahía médica, protestando que aún podía trabajar, hasta que una mirada severa de Krum lo hizo callar. El resto de nosotros continuamos con el mantenimiento un poco más sobrios que antes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminó el primer turno. La campana de la nave sonó 8 veces para señalar el cambio de turno. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. Para aquellos de nosotros que salíamos de servicio, era la hora de la cena y, por el trono, estaba deseando una comida caliente y unos minutos sin estar de pie. El comedor de la tarde tenía un ambiente ligeramente más relajado que el apuro de la mañana. Solo la mitad de la tripulación está fuera de servicio a la vez. La otra mitad cubre el segundo turno. Así que el comedor estaba solo la mitad de lleno, aunque seguía ruidoso con el murmullo de voces cansadas. Me dejé caer en un banco junto al guardiamarina Donald, que acababa de salir de sus propios deberes en la sala de máquinas. Se veía tan grasiento y agotado como me sentía yo. «Escuché que casi te cocinan en la cubierta de artillería», dijo, logrando una sonrisa mientras deslizaba una bandeja de comida hacia mí. En ella había un tazón humeante de algo que vagamente podría llamarse estofado y un trozo de pan reforzado con proteínas. «Atrapé tu porción antes de que las ratas grogs se lo comieran todo», añadió. Ratas grogs es nuestro término afectuoso para la tripulación que desciende sobre la comida como roedores hambrientos. Le di las gracias y me puse a comer. El estofado, en realidad, no estaba terrible. O tal vez cualquier cosa sabe gourmet después de un día de barras de nutrientes y tensión. Tenía algún tipo de trozos de proteína masticables. Supongamos que era carne de un animal real, aunque solo el emperador sabe de qué criatura. Algunas verduras, en su mayoría algas y hongos ricos en fibra cultivados en las bahías hidropónicas, todo en un caldo cálido y pimentado. El pan era denso y un poco rancio, pero lo empapé en el caldo para ablandarlo. Mientras comíamos, Donald y yo intercambiamos historias de nuestro primer turno completo. Él había pasado el día ayudando a un visioingeniero en las salas de máquinas y todavía estaba con los ojos muy abiertos por la escala del motor de plasma. Vi a un tecnosacerdote meterse en un conducto de acceso apenas más ancho que mis hombros, dijo, sacudiendo la cabeza. Salió 1 hora después cubierto de refrigerante y cantando en código binario como si nada hubiera pasado. Ambos nos reímos. La risa cansada de 2 novatos que sobrevivieron al día 1. A nuestro alrededor, las conversaciones flotaban por el comedor. Chismes, quejas sobre los oficiales, especulaciones sobre nuestro destino.
Ese último tema despertaba el interés de todos. Oficialmente, todos sabíamos que nos dirigíamos a la guerra, pero los detalles eran escasos para cualquiera por debajo del escalafón de mando. Un marinero subalterno en nuestra mesa se inclinó de manera conspirativa. Escuché de un amigo en el equipo de navegación. Vamos al sector Nemerón. Supuestamente, un gobernador planetario allí declaró la independencia. Podría estar aliado con herejes. Otro intervino. Bah, apuesto a que son orcos. Los Pieles Verdes han estado asaltando esa región durante meses. Un tercero simplemente se encogió de hombros. No importa quién sea, los pasaremos por la espada del emperador muy pronto. Eso provocó una ronda de asentimientos y golpes de puño en la mesa. La bravuconería estaba en su punto máximo. Éramos una tripulación recién puesta en marcha hacia la guerra, impulsada por la propaganda y el optimismo de aquellos que aún no han visto fruir su propia sangre en gravedad cero. Yo asentía con la cabeza, pero me mantuve mayormente en silencio. A decir verdad, mi estómago se agitaba ante la perspectiva de una batalla real. Rebeldes, herejes u orcos. Ninguno de esos sonaba como un día de campo. Después de la cena vino nuestra porción de tiempo libre. Hora de permiso, como la llaman algunos bromistas. En realidad podíamos tener 1 hora, tal vez 2 como máximo, antes de apagar las luces o tener que reanudar tareas menores. Esta noche, sin embargo, la capitana había declarado medio turno de tiempo de inactividad para el personal del primer turno en honor a nuestra exitosa partida y en preparación para el largo viaje que teníamos por delante. Eso significaba que en realidad teníamos un par de horas para relajarnos. Un capricho raro. Donald y yo decidimos aprovecharlo al máximo. Primera parada, la capilla de la nave. Incluso en el tiempo libre, saltarse la oración vespertina está muy mal visto. Y después de un día como este, teníamos nuestras propias razones para dar las gracias. La capilla del Gladius Invictus es un gran sanctum cerca del centro de la nave, directamente a lo largo de la columna vertebral. Parece un pedazo de catedral gótica trasplantada a una nave estelar. Techo abovedado alto, arcos adornados con santos tallados, paredes parpadeando con cientos de velas, una imponente estatua del dios emperador, con los brazos extendidos, domina el altar, representado como siempre con un halo de luz y una espada en una mano. Nos colamos y nos unimos a una modesta reunión de tripulantes fuera de servicio en una rápida letanía de gratitud por un viaje seguro hasta ahora. No soy el alma más devota, pero en el vacío no te arriesgas. Una pequeña oración al emperador ciertamente no puede hacer daño. El aire estaba espeso de incienso y los ecos de nuestras murmuradas respuestas a las oraciones del sacerdote. Una sensación de calma me inundó en esa penumbra perfumada con incienso. Todos estábamos exhaustos, pero estábamos vivos y juntos. Por un momento me sentí genuinamente en paz. Después de presentar nuestros respetos, regresamos a los cuartos de oficiales subalternos, nuestro pequeño santuario. Es un compartimento modesto que alberga tal vez 12 de literas. Esos estantes ataúdes que mencioné, una pequeña mesa de metal en el centro y un par de armarios taquillas. No es exactamente lujoso, pero al menos no estábamos hacinados en los vastos barracones de las cubiertas inferiores, donde cientos de marineros cuelgan hamacas donde quiera que encuentren espacio. Beneficios de un cargo de oficial, por subalterno que sea. Los oficiales superiores, por otro lado, tienen camarotes reales. El rumor dice que el camarote de la capitana incluso tiene paneles de madera de la antigua Terra y una cama de pluma real. Algunos murmuran que los oficiales de alto rango mantienen asistentes personales o incluso harenes para su confort en viajes largos. No puedo verificar eso, y no estoy seguro de querer hacerlo. Pero basta con decir que la vida se vuelve un poco más cómoda cuanto más alto subes en la escalera. Para nosotros los novatos, sin embargo, era volver a la rutina estándar.
mantenimiento personal y tal vez un poco de ocio. Pasé una buena parte de mi tiempo libre esa noche limpiando mi equipo. Mi uniforme estaba salpicado de aceite de máquinas y algo de pasta de proteínas de la cena. Así que saqué el cepillo de fregar y las toallitas desinfectantes. Al estar el agua racionada, lavar la ropa de verdad es un lujo raro, así que nos apañamos. Una pequeña frotada aquí, una varita limpiadora sónica allá, y a esperar lo mejor. Mi chaqueta de gala todavía olía levemente a incienso y sudor, pero al menos pasaría la inspección por otro día. Donald se sentó en el suelo, puliendo sus botas, hasta que casi podías ver un reflejo en el cuero negro desgastado. En la Armada, descuida tu equipo bajo tu propio riesgo. Si el enemigo no te atrapa, un comisario descontento o un contramaestre con buen ojo para las botas polvorientas, bien podría hacerlo. Con los quehaceres terminados, finalmente nos relajamos alrededor de la pequeña mesa central. Un par de alféreces de nuestra cohorte de entrenamiento se nos unieron y alguien sacó una baraja de cartas de regicida. El regicida es el juego favorito en las naves imperiales. Piénsalo como una mezcla entre el antiguo ajedrez terrano y el póker. Jugamos unas cuantas rondas bajo la luz parpadeante de un globo lumínico, intercambiando silenciosamente bromas sobre nuestros superiores y compartiendo los últimos chismes que habíamos recogido. Por un rato, podíamos fingir que solo éramos jóvenes normales, relajándose después de un duro día de trabajo, no guerreros en un buque de guerra, dirigiéndose hacia un peligro mortal. Una de las alféreces mayores incluso reveló una pequeña petaca de amasec de contrabando. Que el emperador la bendiga. Nos sirvió a cada uno un dedal. «Por un viaje exitoso», brindó sardónicamente. El amasec era barato y quemaba como prometió al bajar, pero esparció calor por mi vientre y quitó el filo a la fatiga del día. A medida que avanzaba la noche, la conversación se centró en historias de fantasmas y leyendas de naves, como suelen hacer los marineros en las horas tranquilas. Un alférez intentó asustarnos con rumores sobre las cubiertas inferiores, esas secciones semiabandonadas en lo más profundo de las entrañas de la nave, donde solo van los servidores y los equipos de mantenimiento. Afirmaba que allí abajo vivían tribus de obreros asilvestrados y endogámicos, descendientes de tripulantes de siglos pasados que cayeron en el olvido, sobreviviendo a base de floraciones de algas y desperdicios y adorando los motores de la nave de formas extrañas. Otro intervino diciendo que los arañazos ahogados que a veces escuchamos durante los viajes por la disformidad no son solo la disformidad. Podrían ser esas almas olvidadas arrastrándose tras los mamparos. Donald puso los ojos en blanco y se rió entre dientes. Hombres del saco mutantes en las entinas, claro. Lo siguiente que dirás es que hay cultos de Genestealers escondidos en las letrinas. Todos nos reímos. Una risa incómoda, hay que admitirlo. En una nave tan antigua y vasta, ¿quién puede decir qué podría estar acechando en pasillos sellados desde la herejía de Horus? Todo hombre del vacío ha escuchado cuentos así, pero fingimos no creerlos. Nos ayuda a dormir por la noche. Naturalmente, la charla se desvió hacia cuentos heroicos después, el tipo de historias edificantes que el Monitorum quiere que intercambiemos en lugar de historias de fantasmas. En la esquina de nuestra habitación de literas había un pequeño estante con libros y pizarras de datos aprobados, en su mayoría textos devocionales y recuentos de las hazañas de los héroes imperiales. Lectura ligera para servidores diligentes del trono. Donald agarró un volumen muy desgastado con una sonrisa. Era una recopilación de las aventuras del comisario Ciaphas Cain, afamado héroe del imperio. Estas historias son mitad propaganda, mitad hilos genuinamente entretenidos sobre las heroicidades, a menudo reacias y afortunadas, de Cain. Todos las conocíamos. La mezcla de cinismo refunfuñón y coraje innegable de Cain hace que la lectura sea sorprendentemente cercana cuando estás aquí afuera en el vacío. Otro guardiamarina sacó una pizarra de pictos con representaciones artísticas que mostraban al coronel comisario
Ibram Gaunt y sus fantasmas, cargando valientemente a través de alguna batalla. Eso desató un debate sobre a qué héroe preferiríamos emular cuando las cosas se pusieran feas. Kane tenía la idea correcta. Sobrevivir primero, escribir memorias después. Bromeó el alférez con el Amasek, provocando risitas. Gaunt era demasiado noble para su propio bien. Todo ese autosacrificio. No, gracias. Para ser honesto, me conformaría con una dosis de la suerte de cualquiera de los dos. Intervine secamente. En un momento dado, un marinero joven de otra sección que estaba por allí preguntó medio en broma: ¿Dónde están los marines espaciales cuando los necesitas? Es una ensoñación común entre los hombres del vacío. Que algún día el Adeptus Astartes, los legendarios marines espaciales, llegarán en picada para salvar el día cuando una nave esté en apuros. Pero la verdad es que los ángeles del emperador rara vez están presentes en el combate naval. Tienen sus propias guerras que librar. Nuestra nave transportó a un escuadrón de marines espaciales una vez, años antes de que yo subiera a bordo. Los veteranos todavía hablan de esos gigantes en servoarmadura pisando fuerte por nuestros pasillos como semidioses hechos carne. Inspirador, según todos los relatos, pero como supuestamente les dijo un contramaestre curtido: no cuenten con los ángeles, muchachos. Aquí afuera en el vacío depende de nosotros, los mortales. Una dura verdad. La Armada libra sus batallas con agallas humanas y explosivos de alta potencia, y estamos malditamente orgullosos de eso. Después de un par de horas las cartas se recogieron, la petaca se vació y los bostezos se volvieron frecuentes. Captamos la indirecta de que era hora de tomar todo el descanso que pudiéramos. Me metí en mi litera, el estante del medio, y me até con el cinturón de lona, una precaución de seguridad en caso de que la gravedad artificial fallara o la nave se sacudiera. Despertar flotando contra el techo es desagradable, según me han dicho. Las luces se atenuaron a un débil resplandor rojo para el ciclo de sueño, y el siempre presente zumbido del soporte vital y los motores se convirtió de nuevo en mi canción de cuna. Dediqué un último pensamiento al hogar, preguntándome si alguien en mi mundo natal siquiera sabía o le importaba lo que estaba haciendo aquí afuera. Desterré la punzada de nostalgia. Los apegos pueden ser una distracción peligrosa, y susurré una última oración de buenas noches. Emperador, vela por nosotros. En el silencio que siguió, pude escuchar el acero crujiente de los huesos de la nave. Casi sonaba como si estuviera respirando. Cerré los ojos, completamente agotado, y dejé que ese aliento de hierro me llevara al sueño. Así terminó mi primer día completo a bordo del Gladius Invictus. Fue agotador, revelador y apenas el principio. Los días que siguieron se asentaron en una rutina. En el vacío entre las estrellas, el tiempo tiene la costumbre de perder sentido. Solo un ciclo interminable de turnos, simulacros, mantenimiento y sueño fugaz. Después de la primera semana, sentí que llevaba haciendo esto toda mi vida. Cada día empezó a desdibujarse con el siguiente. Sabíamos que nos dirigíamos a una zona de guerra, pero el viaje tomaría varias semanas estándar a través de la disformidad. Eso significaba semana tras semana encerrados en una caja de metal, precipitándonos a través de la irrealidad. Nos mantuvimos ocupados. El emperador sabe que estar ocupado es la única manera de mantenerse cuerdo en un largo viaje por el vacío. Antes de poder llegar al sector Nemerón, teníamos que desafiar la parte más peligrosa de la navegación: entrar en la disformidad. Ninguna nave puede atravesar las vastas distancias de la galaxia sin entrar en esa infernal dimensión paralela donde la realidad y las pesadillas se mezclan. Todos a bordo conocían la situación. El viaje disforme siempre es un riesgo. Hay una razón por la que cada navío imperial está consagrado con guardas de protección y supervisado por psíquicos enlazados por el alma. A las cosas en la disformidad, bueno,
Nada les gustaría más que abrirse paso a garras hasta nuestra nave y devorar nuestras almas si se les da la más mínima oportunidad. Nuestro trabajo y el de nuestro campo Geller es asegurarnos de que eso no suceda. Un día después de dejar el puerto, llegó la orden. «Prepárense para la traslación a la disformidad». El anuncio recorrió a la tripulación y se podía sentir cómo aumentaba la tensión. Los procedimientos se pusieron en marcha de inmediato. Cada escotilla abierta fue bloqueada, todos los compartimentos sellados. La nave se blindó para la disformidad. Los sistemas no esenciales se apagaron. Las luces interiores se atenuaron a un rojo mortecino y los objetos sueltos se guardaron bajo llave. Cuando la disformidad quiere sacudirte, te sacude con fuerza. El confesor de la nave dirigió una oración para toda la flota a través del box, su voz envejecida resonando en cada pasillo, mientras invocaba la protección del Dios Emperador para nuestro viaje. En nuestras estaciones, todos respondimos al unísono. El Emperador protege. Lo admito, lo susurré un par de veces más por lo bajo por si acaso. Yo estaba en el puente cuando hicimos el salto a la disformidad, un pequeño privilegio de ser un oficial subalterno. La teniente Vesna me había enviado arriba para entregar un informe de preparación de artillería al oficial de guardia, y él me permitió quedarme y observar la traslación. Honestamente, sospecho que vio una mezcla de emoción y pavor en mis ojos, y supuso que una mirada supervisada al proceso sería educativa. El puente era una vasta sala abovedada en niveles con estaciones para cada departamento: timón, auspex, box comunicaciones, táctica, lo que se te ocurra. Todo supervisado desde el trono de mando central, donde la capitana Ardentia estaba sentada como una estatua. Querubines servidores revoloteaban por encima con alas de latón, llevando impresiones de datos o ajustando relés de sensores. La iluminación ya se había cambiado a la configuración de disformidad, tenue y roja. Tiras luminosas de emergencia marcaban los pisos. El aire se sentía eléctrico. «Estado del navegante», entonó la capitana, con su voz haciendo eco. En lo alto de la cúpula, detrás de capas de cristalacero blindado, estaba la espira del navegante, donde el navegante de nuestra nave, ese mutante bendecido con un tercer ojo para ver la disformidad, nos guiaba a través de un enlace box. Su voz cantarina respondió con algunas coordenadas y advertencias sobre remolinos disformes que solo él entendía. «Campo Geller a máxima potencia», informó otro oficial con los dedos bailando sobre una consola. Podía sentir el profundo zumbido del generador del campo Geller a través de la cubierta. Una vibración tranquilizadora, como el ronroneo de un gato enorme, haciéndonos saber que nuestro escudo de realidad estaba activado. Sin él, no seríamos más que carne para cualquier horror depredador que acechara fuera del espacio material. La capitana Ardentia dio la orden final. «Translación a la disformidad a mi señal. 3, 2, 1, ¡marca!». Me aferré a una barandilla con los nudillos blancos. Se sintió como si nuestra nave fuera un bote arrojándose por una cascada hacia un océano sin luz. Sentimos una sacudida que retorció las entrañas. La realidad misma pareció tener hipo. Las pantallas de visualización se oscurecieron mientras los sensores externos se apagaban. Nadie quiere vislumbrar accidentalmente la disformidad. La temperatura del aire bajó drásticamente y, lo juro, por un instante se sintió como si nos hubieran sumergido en agua helada. Mi estómago dio un vuelco y una ola de náuseas me golpeó mientras el tejido del espacio se deformaba a nuestro alrededor. Algunos tripulantes en el puente se encorvaron o se apoyaron para estabilizarse. Vi a un timonel apretar la mandíbula, con gotas de sudor perlando su frente. Las luces parpadearon y podría haber jurado que, en el límite mismo de la audición, había gritos distantes, como si hicieran eco desde detrás de gruesos muros,
un coro de lamentos que se elevó y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Podría haber sido el metal bajo tensión de la nave o mi imaginación, pero nosotros escuchamos algo. Luego terminó. La sensación de movimiento se suavizó. El retorcimiento nauseabundo pasó. Estábamos en la disformidad. Translación completa. Estamos en camino. La voz del navegante crepitó por el box, extrañamente serena. Una exhalación colectiva barrió el puente. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde la palabra marca. La capitana Ardentia se levantó de su trono e hizo la señal del águila sobre su pecho. «Que la luz del emperador nos guíe», dijo solemnemente. Con eso, la normalidad, o lo que pasa por ella, regresó. La tripulación reanudó sus tareas. Los equipos de control de daños informaron de algunas sobrecargas menores en los circuitos, pero nada grave. El oficial de guardia me devolvió mi pizarra de datos con un seco asentimiento, despidiéndome en silencio. Salí del puente sigilosamente, con la mente zumbando por lo que acababa de presenciar. Habíamos perforado el velo de la realidad y entrado en el mar de almas. Para bien o para mal, ahora estábamos aislados del resto del universo, navegando nuestro camino solitario a través de la pesadilla, hasta que resurgiéramos en el espacio real. Los días de viaje disforme eran extraños. Por un lado, la rutina continuaba. Todavía cumplíamos nuestras guardias, realizábamos nuestros simulacros, manteníamos la nave. En todo caso, el horario se volvió aún más intenso para evitar que las mentes ociosas pensaran demasiado en dónde estábamos. Pero subyacente a todo estaba el conocimiento de que justo más allá del casco, fuera de nuestra delgada burbuja del campo Geller, bullía la irrealidad infernal del Inmaterium. Los ruidos habituales de la nave adquirieron un nuevo carácter. Podías escuchar lo que sonaba como leves rasguños en el casco o susurros distantes en el ruido blanco de los sistemas de ventilación. Podría ser solo nuestra mente jugándonos malas pasadas. Los navegantes dicen que la disformidad puede afectar la percepción, pero hasta el día de hoy no estoy seguro. La mayoría de nosotros lo ignoraba o fingía hacerlo. Admitir que escuchas voces en las paredes es una forma rápida de ganarte un viaje al pabellón de Psíquicos Medicae o una ejecución sumaria si un comisario cree que estás corrompido. Así que todos actuábamos como si todo fuera perfectamente normal, incluso cuando las sombras por el rabillo del ojo se movían de forma extraña y las pesadillas plagaban nuestro sueño. Oh, los sueños. Casi todos tenían pesadillas en la disformidad. Algunas eran solo repeticiones del estrés del día, pero de vez en cuando me despertaba de golpe en mi litera, con el corazón acelerado, convencido de haber escuchado a alguien susurrar mi nombre, o haber visto una forma oscura cerniéndose sobre mí, solo para no encontrar nada más que la luz nocturna roja y a mis compañeros de litera roncando. Otros compartían en voz baja historias similares, despertando de sueños en los que eran desollados vivos por demonios o en los que sus seres queridos gritaban desde el otro lado de un abismo infranqueable. Todos sabíamos que no estaba completamente en nuestras cabezas. La disformidad quería entrar, así que redoblamos nuestras devociones. Antes de dormir, muchos de nosotros nos aferrábamos a nuestros medallones del Aquila o recitábamos la letanía de protección una docena de veces. Yo, desde luego, lo hacía. Tal vez ayudaba. Al menos nos daba el valor para cerrar los ojos de nuevo y esperar despertar cuerdos. Nos manteníamos ocupados. Después de todo, la nave necesitaba cuidado constante y teníamos semanas de tránsito por delante. Pasé tiempo haciendo entrenamiento cruzado en varios departamentos, como se esperaba de los oficiales subalternos. Abajo, en las cubiertas de ingeniería, entré en lo que parecía el corazón de una estrella. El Enginarium es una sala cavernosa de varias cubiertas de alto, dominada por el núcleo del reactor de plasma en su centro. Este reactor ciclópeo es como un sol enjaulado, un orbe furioso de energía contenido detrás de capas de blindaje de adamantium y campos de vacío.
Bañaba todo en un palpitante resplandor azul. A su alrededor había imponentes pórticos y conductos tan gruesos como el torso de un hombre, transportando plasma y refrigerante por toda la nave. El ruido era como estar debajo de una cascada rugiente, un trueno constante de maquinaria. Los tecnosacerdotes se escurrían por balcones y pasarelas, sus túnicas rojas manchadas de grasa, cantando oraciones en código binario que resonaban contra las paredes de metal. Recuerdo estar allí asombrado y, francamente, sudando a mares por el calor mientras el visio ingeniero Primus Cole, un adepto veterano del Mechanicus con múltiples extremidades aumentadas, me daba una conferencia sobre los ritos adecuados para apaciguar al espíritu máquina del reactor. En un punto, me llevó a través de un estrecho puente de mantenimiento directamente por encima del núcleo del reactor. Mi piel hormigueaba bajo los campos de advertencia de radiación. Nos detuvimos en medio de esa cámara sofocante y brillante para entonar la letanía de la firmeza, un ritual destinado a asegurar que el espíritu del reactor permaneciera tranquilo durante nuestra inspección. No soy particularmente versado en las oraciones del culto Mechanicus, pero en ese momento, con la furia del plasma puro arremolinándose bajo mis pies, estaba más que feliz de repetir cualquier palabra sagrada que el visio ingeniero exigiera. Hay una vieja broma entre la tripulación. Solo el emperador y el omnisía saben realmente cómo esta nave sigue funcionando. Después de ver el Enginarium de cerca, me lo creo. Otro día roté al Sensorium, donde se monitorean los conjuntos de Auspex. Comparado con las cubiertas de artillería o la sala de máquinas, el Sensorium era casi tranquilo. Una cámara a oscuras iluminada por el suave resplandor verde de las pantallas oscilantes, con tripulaciones hablando en murmullos bajos, mientras ajustaban los escáneres de largo alcance e interpretaban datos. Mientras estás en la disformidad, no hay mucho que escanear afuera, a menos que quieras volverte loco. Se mantenían ocupados ejecutando diagnósticos en los cogitadores augures y refinando los algoritmos de escaneo para cuando volviéramos a entrar en el espacio real. Me senté con una oficial veterana de Auspex mientras me explicaba cómo pueden detectar la estera de plasma de un enemigo a millones de kilómetros de distancia una vez que estamos fuera de la disformidad. Era un trabajo intrincado y a veces adormecedor para el cerebro. Mirar líneas que se desplazaban con patrones de interferencia y código. Sinceramente, es posible que diera una cabezada durante un segundo o dos antes de que ella me diera un codazo. Aún así, era fascinante a su manera, y un descanso bienvenido del ruido ensordecedor de otras partes. Cada departamento tenía su propia cultura y ritmo, pero quedaba una constante: la amenaza inminente de la disformidad exterior y la disciplina necesaria para mantener a raya a nuestros demonios internos. En los raros momentos tranquilos fuera de servicio durante ese viaje, a veces me encontraba con que mis pensamientos vagaban muy lejos, hacia mi hogar, hacia el pasado. Una noche en mi litera, bajo el tenue resplandor rojo de la luminaria del ciclo nocturno, saqué un pequeño relicario holográfico que llevaba conmigo. Contenía una imagen de mi familia de hace años, en nuestro mundo colmena. La sonrisa severa de mi madre, mi padre de pie con orgullo en su uniforme de las Fuerzas de Defensa Planetaria, mi hermana pequeña tratando de no retorcerse mientras se tomaba el picto. Me pregunté si alguna vez los volvería a ver. Probablemente no pronto. Nuestras órdenes de despliegue eran vagas y el destino muy lejano. Pero le susurré una promesa a ese pequeño holo, el tipo de promesa vacía que hacen los viajeros del vacío, que algún día volvería. Luego guardé el relicario y recé una oración silenciosa al emperador para que velara por ellos. Es un viejo hábito compartido por muchos a bordo. Luchamos por el imperio, pero también luchamos por la esperanza, por remota que sea, de volver a ver a nuestros seres queridos. Durante más o menos una semana, las cosas transcurrieron tan suavemente como uno podría esperar en la disformidad.
Mantuvimos la cabeza agachada y nuestras mentes ocupadas, pero la verdadera prueba de nuestro paso por la disformidad llegó de manera inesperada y brutal. Recuerdo que estaba fuera de servicio en ese momento, en medio de un ciclo de sueño, robando un poco de descanso en mi litera. Toda la nave se sacudió violentamente, despertándome de golpe mientras la gravedad fluctuaba momentáneamente. Un segundo me sentí ingrávido. Al siguiente fui golpeado de espaldas contra mi cama. Las alarmas comenzaron a aullar, un tono diferente al de la alerta habitual. Un aullido oscilante, como el de una banshee que te pone los pelos de punta. Las tenues luces rojas parpadearon salvajemente. «¡Fluctuación disforme!». Campo Geller desestabilizándose. Llegó un grito de pánico por el box. Mi corazón se encogió. Esa es la peor pesadilla en un viaje por la disformidad. El campo Geller, nuestra única protección contra los horrores indecibles del exterior, había parpadeado o fallado. La nave gimió, lo juro, fue como si una criatura viva gritara de dolor. Salí a trompicones de mi litera, con la adrenalina a tope. En el pasillo exterior, los iluminadores rojos de emergencia destellaban. La tripulación corría en todas direcciones. Algunos todavía se estaban vistiendo, otros empuñaban armas. Toda la nave se sentía mal. Las propias placas de la cubierta vibraban con un zumbido alienígena. Escuché el sonido distante de metal desgarrándose. Y que el emperador nos proteja. Gritos. Gritos humanos de terror que venían de lejos, haciendo eco por las escalerillas, mezclados con otro sonido. Un chirrido húmedo e inhumano que me heló la sangre. Mi primer pensamiento, absurdamente, fue: esto no puede ser real. Pero lo era. El campo Geller debía haber caído por el tiempo que dura un latido, el tiempo justo para dejar que algo entrara. Reprimiendo una oleada de pánico primario, agarré mi arma, una pistola láser de oficial que llevamos incluso fuera de servicio durante el viaje disforme, para exactamente este escenario, y me puse un chaleco antifrag sobre mi camiseta interior. El entrenamiento dictaba que debía reportarme a una estación de seguridad designada para esperar órdenes. Pero cuando salí a un pasillo principal, llegó una llamada por vox. «Todos los escuadrones de guardias navales a la cubierta ED sección 9. Repito, posibles intrusos en la sección ED9». Eso estaba a solo un par de cubiertas por debajo de mi ubicación, cerca de una de las subsecciones de ingeniería. No me detuve a pensarlo demasiado. Cubierta ED, sección 9. Eso estaba cerca de la oficina del supervisor del reactor, recordé. Pero más importante aún, estaba cerca de donde mi amigo Donald estaría trabajando en este turno. Con el pulso latiendo con fuerza en mis oídos, me uní a un grupo de guardias navales, los soldados de seguridad de la nave, que corrían hacia los ascensores de movilización. Como oficial subalterno, técnicamente no estaba obligado a unirme a una acción de contraabordaje. Hay hombres de armas dedicados a eso. Pero en el caos, simplemente seguí mis instintos. Y la verdad es que todo el que pudiera apuntar un arma estaba siendo movilizado. Nos amontonamos en un ascensor, unos 8 de nosotros. Un comisario naval, alto, de rostro adusto, con su capote negro ondeando detrás de él, también se apretujó adentro, comprobando la carga de su pistola Volter con una calma escalofriante. Ni siquiera necesitó ladrar una orden. Sabíamos lo que teníamos que hacer. En ese momento yo era simplemente otro soldado más, rezando en silencio para no quedarme paralizado cuando importara. El ascensor nos bajó 2 cubiertas y salimos a un pasillo lúgubre, iluminado por luces estroboscópicas de emergencia. La escena era un pandemonio. Luces rojas girando, claxones de alarma aullando, el aire apestando a ozono y a algo asqueroso, como carne podrida mezclada con azufre. Algunos tripulantes corrían en dirección opuesta, con los rostros convertidos en máscaras de puro terror. Uno estaba cubierto de sangre y balbuceaba la oración del emperador una y otra vez. El comisario les gruñó a 2 guardias navales para que escoltaran a esos no combatientes lejos de allí, y luego nos hizo un gesto al resto de nosotros para avanzar hacia la sección 9. A medida que avanzábamos,
Un trozo del pasillo más adelante apareció a la vista, y sentí que el estómago se me encogía. La pared del mamparo estaba salpicada de sangre. Un cuerpo sin vida con monos de ingeniería yacía arrugado contra una escotilla atascada. Y otro, que el emperador tenga piedad, medio cuerpo, lo que parecía el torso superior de un servidor fusionado a un montón de metal destrozado, estaba esparcido por la cubierta. En medio de las luces parpadeantes y la neblina de humo, vi algo moviéndose más abajo en el pasillo. Siluetas, formas humanas y fogonazos de disparos. El agudo chasquido del fuego láser resonó hacia nosotros, mezclado con un chillido espantoso y estridente. El comisario nos hizo un gesto para seguir avanzando. Doblamos la esquina a la carrera para reforzar a quien quiera que estuviera luchando. Unos 15 metros más adelante, en un área de intersección, 2 de nuestros guardias navales disparaban hacia un pasaje lateral a... no podía ver qué. Uno de ellos tenía un corte profundo y feo en la cara. El otro gritaba maldiciones mientras disparaba una escopeta. Nos desplegamos en abanico, con las armas levantadas. ¡Objetivo!, ladró el comisario por encima del estruendo. El guardia naval más cercano se tomó medio segundo para gritar «¡Demonio!» y reanudó el fuego. Entonces lo vi. Mi mente se rebeló, negándose al principio a registrar lo que estaba mirando. Era como si un parche de sombra se hubiera desprendido de la pared y cobrado vida, adoptando una forma de pesadilla. Un contorno vagamente humanoide, pero estirado de manera imposiblemente alta y delgada. Su piel era de un negro aceitoso, brillando como una mancha de petróleo crudo, y demasiado tensa sobre su armazón demacrado. Sus brazos eran largos y terminaban en garras que parecían lo suficientemente afiladas como para rasgar acero. Se movía en ráfagas espasmódicas y antinaturales, como un fallo en la realidad. Lo peor era su rostro, o la falta de él. Solo unas fauces parecidas a las de una lamprea llenas de dientes de aguja, y por encima de eso, unos ojos que ardían como brasas de puro odio. A medida que avanzaba, los mismísimos mamparos parecían temblar y alejarse de él, y una desesperación helada se apoderó de mi corazón simplemente por su presencia. Un leve y enloquecedor ruido de parloteo emanaba de la criatura, como si se estuviera riendo justo más allá del umbral de la audición. Uno de los hombres de armas, un valiente sargento llamado Hale, se interpuso directamente en su camino, recargando su escopeta y disparando casi a quemarropa. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La ráfaga alcanzó a esa cosa demoníaca de lleno en el pecho, salpicando icor. Chilló. Un sonido que hizo que mi cráneo sintiera que se estaba partiendo, pero en lugar de caer, se abalanzó a una velocidad increíble. Una garra parecida a una guadaña brilló. El pobre Hale cayó con fuerza, con la sangre brotando repentinamente de 3 profundos cortes a través de su torso. Me encontré levantando mi pistola láser, con las manos temblando, y apretando el gatillo. El haz rojo se disparó y realmente quemó una hendidura ennegrecida en el hombro de la cosa. Giró la cabeza hacia mí con un gruñido. En ese momento, pensé que estaba muerto. Un oficial subalterno con una pistola de juguete a punto de ser despedazado en algún pasillo olvidado a años luz de casa. Pero el emperador no nos había abandonado. Antes de que la criatura pudiera alcanzarme, una andanada devastadora de disparos estalló desde detrás de mí. 2 guardias navales más y el comisario habían llegado con fuerza. El pasillo se iluminó con el destello rápido de múltiples rifles láser y el rugido atronador de la pistola Volter del comisario. El demonio se tambaleó mientras las andanadas disciplinadas de fuego láser cosían su torso. Cada impacto siseaba y lo hacía sacudirse. Los proyectiles Volter del comisario impactaron una fracción de segundo después. Munición explosiva que detonó dentro del objetivo con un sonido sordo. Grandes trozos de carne antinatural volaron en pedazos, salpicando las paredes con un fluido negro y siseante.
La monstruosidad chilló de nuevo, agitándose mientras nuestro fuego combinado la destrozaba. Finalmente, con un lamento sobrenatural que hizo eco por los pasillos, la criatura se derrumbó en la cubierta, su forma deshaciéndose. Literalmente, su cuerpo pareció perder coherencia, derritiéndose en una sustancia pegajosa y aceitosa y evaporándose en briznas de vapor maloliente. En cuestión de segundos, había desaparecido, dejando solo marcas de quemaduras, un residuo negro y pegajoso, y una carnicería a su paso. Era como si nunca hubiera existido, a excepción de los cuerpos destrozados de nuestra tripulación y la sangre esparcida por todas partes. Me quedé allí, con la pistola aún levantada, los brazos temblando incontrolablemente. Toda la escaramuza había durado tal vez medio minuto, pero se sintió como una eternidad. Mis oídos zumbaban con las secuelas de los disparos y aquellos horribles gritos. El comisario dio un paso adelante, inspeccionando la escena con los ojos entrecerrados. Sin decir una palabra, disparó un proyectil Volter en los restos aún temblorosos del torso del servidor. Solo para estar seguro, supongo. Satisfecho, se volvió hacia nosotros, con el rostro como de piedra. La herejía ha sido rechazada este día. La voluntad del emperador se mantiene, dijo con voz fría. Luego, más directamente, revisen a los heridos, aseguren esta área. Me miró, notando mi insignia de oficial, y dio un seco asentimiento. Buena determinación, guardia marina, dijo, lo cual, viniendo de un comisario, es básicamente un elogio efusivo. Los auxiliares Medicae llegaron momentos después, junto con más hombres de armas. El sargento Hale estaba vivo. Alabado sea el emperador. Apenas. Lo llevaron de urgencia a las instalaciones médicas, dejando un resbaladizo rastro de sangre en la cubierta. Otros 2 tripulantes estaban muertos, los que vimos al principio. Un recuento rápido confirmó que el demonio fue el único intruso. Cualquiera que hubiera sido el fallo que le permitió colarse, había sido corregido cuando el campo Geller se reestabilizó. El peligro había pasado. Mi corazón seguía martilleando tan fuerte que podía escucharlo por encima de las alarmas que se desvanecían. Solo entonces me di cuenta de que tenía un corte superficial en la mejilla. Un fragmento de metal volador de algún impacto me había rozado. Me sentía extrañamente indiferente al dolor. La adrenalina que aún corría por mis venas hacía que todo se sintiera distante. El comisario ladró órdenes para que acudiera un equipo de limpieza. «Quemen cualquier resto», instruyó, observando la baba del demonio que se evaporaba rápidamente. Luego miró al nudo encogido de marineros atónitos que habían llegado detrás de los médicos. «El emperador protege y la disciplina prevalece. Regresen a sus puestos y que alguien apague esa maldita alarma». Con eso se alejó a zancadas, probablemente para informar a la capitana y posiblemente para ejecutar a cualquier tecnosacerdote de alto rango cuyo lapso pudiera haber causado el parpadeo del campo. No me gustaría estar en ese interrogatorio. Me dejé caer contra el mamparo, repentinamente consciente de lo empapado en sudor que estaba. El hombre de armas a mi lado, un tipo canoso con una cicatriz en la nariz, me dio una palmada en el hombro. «El emperador protege, señor», dijo con una sonrisa temblorosa. Asentí, logrando una débil sonrisa. «Lo hace», respondí, con voz más firme de lo que me sentía. Mis manos estaban pegajosas con la sangre de alguien. La de Hale o la de la criatura, no estoy seguro. Mi mente iba a 1000 por hora. Acabábamos de luchar contra un demonio, un verdadero horror engendrado por la disformidad. Habíamos ganado, pagando un precio. Más tarde, en las secuelas, escuché susurros de que habíamos salido bien librados. A otras naves les ha ido mucho peor durante incidentes en la disformidad. Hay historias de terror de navíos enteros perdidos, con sus campos Geller caídos por minutos en lugar de segundos,
permitiendo que legiones de los condenados destrozaran a la tripulación. Comparado con eso, nuestro único intruso y un puñado de bajas fueron prácticamente una misericordia. Ese conocimiento no traía de vuelta a los muertos, pero ponía las cosas en perspectiva. Habíamos mirado al abismo y, por la gracia del emperador, habíamos vivido para contarlo. Ni qué decir tiene que el sueño no llegó fácilmente después de eso. Cuando por fin regresé a mi litera, mucho después de que las alarmas hubieran sido silenciadas y la sangre lavada con mangueras por solemnes servidores de limpieza, simplemente me quedé allí, con los ojos abiertos, reproduciendo el horror en mi mente. Pero extrañamente, una vez que la adrenalina se agotó, una especie de sombría determinación llenó el vacío. Habíamos enfrentado a un demonio literal y lo habíamos enviado de vuelta al infierno, gritando. No vacilamos ni entramos en pánico. Bueno, la mayoría de nosotros no lo hizo. Si podíamos sobrevivir a un roce con lo peor de la disformidad, eso cimentó mi confianza en que podríamos enfrentarnos a cualquier cosa que el espacio real nos lanzara. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo, para poder cerrar los ojos de nuevo sin temblar. Tras varias semanas tensas, nuestro viaje a través del Inmaterium finalmente llegaba a su fin. Una mañana, llegó el anuncio que habíamos estado esperando. «Prepárense para la salida de la disformidad. Todo el personal a sus puestos de combate». Una ola de alivio y anticipación recorrió a la tripulación. Estábamos casi allí, a punto de emerger en la zona de guerra de Nemerón y ver qué nos aguardaba. Yo estaba de vuelta en mi puesto de guardia en control de artillería durante la traslación de regreso al espacio real. Esta vez, en lugar de oraciones y silencio, la nave estaba en alerta de combate. Todos sabíamos que salir de la disformidad cerca de una zona de guerra podía significar llegar directamente a una batalla. Así que la nave erizaba sus defensas. Salida de escudos de vacío al máximo, tripulaciones de armas en sus puestos, cazas preparados en las bahías de lanzamiento, equipos de control de daños en espera. Me até a un arnés de seguridad en mi consola, aseguré mi auricular y respiré hondo. Dios emperador, acompáñanos. Con un estremecimiento y una sacudida en las entrañas, no tan mala como al entrar a la disformidad, pero aún así desagradable, el Gladius Invictus abrió un desgarro de vuelta a la realidad. La disformidad nos soltó, y las pantallas de visualización cobraron vida con paisajes estelares reales y superposiciones tácticas. Habíamos salido en el borde del sistema Nemerón, justo en el blanco. Inmediatamente, los canales Vox zumbaron con informes de los conjuntos de augures y los oficiales de comunicaciones. Fue un caos organizado mientras evaluábamos la situación. Contactos de Auspex por todas partes. Códigos de transpondedores aliados iluminaron nuestras pantallas, decenas de ellos. Habíamos llegado cerca de nuestro punto de reunión con el resto de la flota de batalla Nemerón. A nuestro alrededor, a diversas distancias, navíos de la Armada Imperial salían de la disformidad o se deslizaban en patrones de espera. A través de una bahía de observación frontal, logré vislumbrar siluetas distantes brillando contra el campo estelar. Una vista sobrecogedora, incluso para mi ojo inexperto. Buques de guerra, muchos de ellos, desde esbeltos destructores hasta pesados cruceros. Nuestra flota había convergido con éxito. Las balizas Vox intercambiaban llamadas y respuestas de identificación en alto gótico ritual. Gladius Invictus, flota de batalla Nemerón reportándose en el sistema. Reconocido Invictus, a la espera de vector de reunión. La charla era intensa pero ordenada. Sin embargo, antes de que pudiéramos celebrar una llegada sin contratiempos, aparecieron los contactos enemigos. Nuestros osciloscopios mostraban una serie de puntos rojos hacia el interior del sistema, flotando entre nosotros y Nemerón Prime, el planeta principal. Una flota enemiga esperándonos. Mantenían la distancia por ahora,
tal vez sorprendidos por nuestra repentina aparición en masa, pero definitivamente estaban allí, y pronto estarían dentro del alcance de enfrentamiento. En cuestión de minutos, el mando de la flota transmitió las órdenes por Vox. Una gran transmisión crepitante legó desde la nave insignia de nuestro grupo de batalla. El acorazado Dominus Astra, que nuestros augures identificaron como el líder de la flota. La voz del almirante Hursuit fue retransmitida a todas las naves. Por orden del mando del Segmentum, la flota de batalla Nemeron se enfrentará a las fuerzas traidoras en la órbita de Nemeron Prime. Que la justicia del emperador caiga sobre ellos. Luego, órdenes tácticas más específicas descendieron a cada capitán. A nosotros, el Gladius Invictus, se nos asignó a la línea central de la flota. No era sorprendente. Como acorazado, nuestro papel era enfrentarnos cara a cara con las naves más pesadas del enemigo. Me preparé mientras nuestra nave comenzaba a acelerar, poniéndose en formación con un par de cruceros flanqueándonos. A través de una pantalla lateral, vi una transmisión de pictos de la flota enemiga más adelante. Era una flotila variopinta pero formidable. Nuestra inteligencia había sido correcta. El gobernador planetario de Nemeron Prime, un tal Lord Gobernador Baltasar, había declarado la independencia y renunciado a la autoridad del emperador. Peor aún, los informes indicaban que se había aliado con fuerzas heréticas. Había susurros de rituales prohibidos y cultos del caos subyugando a su corte. En respuesta, un número de buques de guerra traidores había respondido a su llamado. La flota enemiga desplegada contra nosotros consistía en una mezcla de navíos desertores de la Armada y algunas naves retorcidas del caos. Distinguí una silueta masiva entre ellos con un brillo verde enfermizo, probablemente un navío de las flotas del caos, quizás una reliquia de la herejía de hace milenios. La voz de la capitana Ardentia resonó por el box de nuestra nave, fría y clara. «A toda la tripulación, habla la capitana. Hemos entrado en el sistema Nemeron. Hay fuerzas traidoras presentes. Nuestro deber es claro. Recuerden su entrenamiento y sus juramentos. Purificaremos a estos herejes. Por el emperador y por las innumerables almas que dependen de nosotros. No vacilaremos». Una ovación estalló por toda la nave. Miles de voces gritaron: «¡Por el emperador!». Sentí un escalofrío de feroz determinación. El miedo estaba presente, sí. Mentiría si dijera que no tenía miedo. Pero ahora estaba atemperado por un ardiente deseo de contraatacar, tras todo el terror y la incertidumbre de las semanas pasadas. La batalla era inminente. Revisé mi estación de artillería por última vez. Mis manos estaban firmes por algún milagro. Cogitadores de puntería calibrados, seguros de los enclavamientos desactivados, alimentadores de proyectiles activos y zumbando, reservas de refrigeración para las baterías láser en nivel óptimo. Cada tripulación de cañones señaló que estaba lista a través de la Red Box. Batería 12 lista. Batería 13 lista. Así sucesivamente. El maestro de artillería y la teniente Vesna, recuperada del incidente en la disformidad, pero con una fea cicatriz en las costillas que lo atestiguaba, estaban en la cubierta de mando superior, supervisando el plan de fuego. Vi a Vesna esbozar una tensa sonrisa de ánimo en mi dirección. Le respondí levantando el pulgar. Este era el momento. Afuera, el vacío cobró vida. Nuestra flota avanzó, con los propulsores brillando como estrellas azules. La flota enemiga se movió, ajustando su formación para recibirnos, probablemente con la esperanza de atraernos más cerca del planeta, donde sus defensas orbitales podrían ayudarles. Ambos bandos maniobraron para ganar ventaja. A medida que la distancia se acortaba, la pantalla táctica en mi consola se actualizaba continuamente con rangos, rumbos y arcos de fuego. Tenía la boca seca, pero me sentía extrañamente concentrado, como si hubiera descendido una calma ahora que la espera había terminado. De repente,
Una onda de destellos iluminó el lado más alejado de la flota. La batalla había comenzado a una distancia extrema. Las lanzas de largo alcance de uno de nuestros cruceros clase lunar se dispararon, anotando el primer impacto en una nave escolta enemiga que se había desviado demasiado hacia adelante. Momentos después, un par de supernovas distantes florecieron en la aleta de estribor. Uno de nuestros destructores recibió un impacto directo de una andanada de torpedos enemigos y desapareció en un instante, y uno de los de ellos fue despedazado por el fuego de respuesta. Las primeras muertes de la batalla, meros pinchazos en la inmensidad del espacio, pero cada uno representando a decenas o cientos de vidas extinguidas. Nuestra propia nave aún no había disparado, pero pronto lo haría. Las flotas se acercaron, entrando en el rango óptimo de armas. La tensión en la cubierta de artillería era palpable. Podía escuchar a las tripulaciones murmurando oraciones mientras revisaban 2 veces los alimentadores de munición y los niveles de energía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras los telémetros hacían la cuenta regresiva. Entonces llegó la orden para la que habíamos entrenado. Todas las baterías, abran fuego. Nuestro acorazado habló con truenos. Una andanada completa estalló de nuestros macrocañones de estribor. Decenas de armas masivas disparando casi al unísono. La nave se sacudió con un retroceso que se sentía en los huesos. A través de una ranura de cristal reforzado, vi el breve resplandor de nuestros cañones descargándose, y los Auspex trazaron las trayectorias de nuestros proyectiles como una dispersión apretada de puntos que se dirigían hacia el enemigo. Unos latidos después, una fragata enemiga entera simplemente desapareció de nuestros osciloscopios. Atrapada en la tormenta de nuestros macroproyectiles, quedó reducida a una nube de escombros fundidos. Un vítore ronco se elevó en nuestro compartimento y a través de los canales Vox. Una baja para el Invictus. No es que fuera unilateral. El enemigo también tenía garras. Las advertencias sonaron cuando respondieron con sus propias lanzas y torpedos. ¡Prepárense para el impacto!, llegó el grito. Momentos después, sentí el golpe cuando una salva de ráfagas láser de largo alcance martilleó nuestros escudos de vacío. La nave tembló. Las luces parpadearon. «Escudo resistiendo al 70%, informó un tecnoadepto con los dedos bailando sobre runas. Mis oídos se taponaron un poco mientras la presión del aire se ajustaba debido a algún estrés menor en el casco. A través del box, el maestro de artillería dirigió fríamente el fuego de respuesta. Lanzamos un abanico de torpedos desde nuestros tubos de proa. La cubierta vibró con un timbre diferente mientras cada enorme torpedo se alejaba. Me concentré en mis asignaciones de objetivos. Nuestra nave se había enfrascado con un crucero ligero enemigo en el flanco de estribor. Un navío identificado como el Corazón Lúgubre. Irónico, considerando que nuestro objetivo era detener su latido por completo. Alguna vez fue una nave imperial, pero ahora su silueta estaba erizada de púas extrañas y armas improvisadas. A través de una breve señal visual de una servocalavera, vislumbré símbolos rojos chillones pintados en su casco, estrellas del caos de 8 puntas y otras blasfemias. La voz de Vesna llegó dura por el enlace. Objetivo Corazón Lúgubre, marcación verde 2-0, fuego de salva completa. Retransmití los datos a los capitanes de los cañones. Momentos después, otra aplastante andanada saltó de nuestras armas. El vacío entre nosotros ahora estaba lleno de luz letal. Rayos de lanza de largo alcance de ambos bandos cortaban la oscuridad como lanzas de neón. Los torpedos dejaban estelas de escape de plasma mientras se precipitaban hacia los objetivos. Algunos eran interceptados por torretas de defensa que escupían fuego antiaéreo. Otros encontraban su marca en brillantes bolas de fuego. Las naves escolta más pequeñas serpenteaban y se lanzaban en picada en medio de las naves capitales, participando en su danza mortal. Desde nuestras bahías de lanzamiento, enjambres de cazas y bombarderos de la Armada Imperial se derramaron.
diminutas motas en la pantalla táctica, pero con una importancia desmesurada. Se enfrentaron a las naves de ataque enemigas en caóticas peleas de perros que salpicaban nuestros osciloscopios con parpadeos rápidos y erráticos. De vez en cuando, se elevaba una ovación cuando llegaban informes de bombardeos exitosos. Nuestros bombarderos Starhawk paralizando los motores o las torretas de un navío enemigo, o nuestros interceptores Fury desbaratando un ala de torpedos enemigos. No podíamos ver esas distantes hazañas directamente, pero saber que estaban allí afuera, luchando junto a nosotros, era un impulso para la moral. Nuestro duelo con el corazón lúgubre se intensificó. Intercambiando andanadas a unos pocos miles de kilómetros, prácticamente una pelea a cuchillo en el combate en el vacío, nos martilleamos sin piedad. Mi estación traqueteaba continuamente por los impactos cercanos y las conmociones de nuestros propios cañones. Uno de nuestros proyectiles debió golpear algo vital en el corazón lúgubre. Un resplandor brillante en el Auspex indicó una explosión interna. Múltiples explosiones secundarias en el objetivo, informé, tratando de contener la euforia en mi voz. El crucero enemigo comenzó a escorarse, purgando atmósfera por una docena de brechas. Finalmente, un penetrante rayo de lanza de nuestras cubiertas superiores perforó limpiamente el núcleo de su reactor. En un destello silencioso, visible en todas las pantallas, el corazón lúgubre dejó de existir. Una nube en expansión de escombros ardientes que caía hacia el pozo gravitatorio del planeta. De repente, toda la nave se sacudió violentamente, casi haciéndome caer de la silla. Las alarmas aullaron de nuevo. «¡Sobrecarga de escudos en babor! ¡Múltiples impactos!», gritó alguien. Rápidamente comprendí que, mientras acabábamos con el corazón lúgubre, otra nave enemiga, un sigiloso destructor, nos había flanqueado y descargado una andanada completa de torpedos en nuestra aleta de babor. La letanía de control de daños comenzó a llegar. Escudos de vacío colapsando en los sectores 4 al 9. Brechas en el casco en las cubiertas 12 y 13. Propulsores de maniobra de babor desconectados. Una sacudida masiva casi me tira al suelo, cuando un torpedo atravesó nuestros debilitados escudos y detonó contra nuestro casco. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe por toda la nave para sellar las brechas. Por un momento, uno de nuestros circuitos del generador se sobrecargó y las luces se atenuaron en toda la sección. Me aferré a mi consola mientras la gravedad oscilaba. La perdimos durante una fracción de segundo, lo suficiente para que las herramientas y los papeles sueltos comenzaran a flotar antes de que los sistemas de respaldo se activaran y nos golpearan de nuevo contra el suelo. Algunos miembros de la tripulación no estaban atados. Un desafortunado marinero voló contra un mamparo rompiéndose un brazo con un crujido repugnante. Sin embargo, no estábamos fuera de la pelea. «¡Fuego de respuesta a babor! ¡Apunten a ese destructor!», llegó la orden. Nuestras baterías de babor, las más pequeñas, desataron una salva que alcanzó al sobreentusiasmado destructor enemigo mientras intentaba dar la vuelta. Bajo un aluvión de fuego preciso, las firmas de los motores del destructor brillaron intensamente y luego se apagaron mientras se desmoronaba en una lluvia de destellos en nuestra pantalla. Venganza. Pero nuestra nave estaba herida. Saboreé el cobre y me di cuenta de que me había mordido la lengua durante esa paliza. No había tiempo para lamentarse. La Red Box cobró vida con llamadas urgentes. El combate central de la batalla estaba alcanzando su punto álgido. El navío más grande de la flota enemiga, un gran crucero llamado La Maléfica, avanzaba hacia nuestra nave insignia, el Dominus Astra. La Maléfica era una bestia fea en nuestros osciloscopios. Enorme, erizada de cañones. Sus líneas, alguna vez majestuosas, se habían deformado en una pesadilla llena de púas. Un halo verde enfermizo de energía corrompida por la disformidad crepitaba a su alrededor.
Incluso nuestros instrumentos registraban fluctuaciones extrañas, como si la propia nave supurara corrupción. El Dominus Astra, la nave insignia de nuestro bando, no se quedaba atrás. Un acorazado clase Emperador erizado de macrobaterías, pero ya estaba rodeado de navíos traidores más pequeños que lo acosaban. La capitana Ardentia tomó una decisión en una fracción de segundo. «Timón, pónganos rumbo a 214, toda máquina. Artillería, fijen como objetivo al gran crucero, la Maléfica. Ayudaremos a la nave insignia». Su voz era tranquila, pero detecté una ira de acero debajo de ella. Nuestra nave gimió cuando los motores cobraron vida con fuerza, empujándonos a un giro brusco. Avanzamos a toda velocidad hacia el corazón de la batalla, donde el Dominus Astra estaba bajo asedio, encogiéndonos de hombros ante algunos golpes superficiales de fragatas enemigas a medida que avanzábamos. Me aferré a una barandilla mientras la inercia luchaba contra el revestimiento gravitatorio durante nuestro repentino cambio de rumbo. Nos acercamos a la Maléfica, con los cañones disparando a objetivos menores de oportunidad a lo largo del camino. Vi un asaltante enemigo explotar bajo el fuego combinado de nosotros y un crucero aliado. Un breve y brillante destello en medio de la negrura, pero pronto toda la atención se centró en la forma amenazante de la Maléfica. Era vasta, rivalizando con nuestro propio acorazado y claramente la nave insignia del enemigo. Las lecturas de nuestros Auspex estaban por las nubes. El espíritu máquina luchaba por dar sentido a los datos que la rodeaban. Pude distinguirla visualmente a través de una transmisión de aumento. Una parodia grotesca de un gran crucero imperial, cubierto de crestas de espinas e iconografía profana. Incluso en el vacío del espacio se podía ver la distorsión a su alrededor, como una tenue aurora verde adherida a su casco. Brujería disforme, sin duda. Estaba intercambiando andanadas con el Dominus Astra, y por lo que parecía, nuestra nave insignia estaba recibiendo una paliza. El Astra tenía múltiples incendios en el casco y expulsaba plasma, pero aún seguía luchando, y sus propios cañones masticaban los escudos de la Maléfica. Atrapamos a la Maléfica en un fuego cruzado devastador, acercándonos desde un ángulo. A la orden de la capitana, desatamos todo. Lanzas de proa, macrocañones de flanco, baterías dorsales. Una salva de potencia máxima enfocada en un cuadrante del casco enemigo. El vacío se iluminó de un blanco azulado intenso cuando nuestros rayos de lanza convergieron y nuestros proyectiles impactaron en una onda de explosiones. Los escudos de vacío de la Maléfica destellaron bajo nuestra embestida. «Escudos caídos en el objetivo», llegó el informe. Estábamos tan cerca ahora que, literalmente, podías ver los destellos de los impactos en su casco a simple vista. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. La Maléfica, tal vez dándose cuenta de que estaba casi rodeada, volvió su ira hacia nosotros. «¡Fuego entrante! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense!». Apenas tuve tiempo de agarrarme a una tubería superior antes de que un aluvión nos golpeara de lleno. El primer impacto fue como si el puño de un dios golpeara la nave. Fui lanzado hacia un lado, estrellándome contra un mamparo. Por un momento vi estrellas y me zumbaron los oídos. Otro impacto, y luego otro. Una salva de sus macrocañones aporreando nuestros escudos. Llovieron chispas cuando una consola explotó en algún lugar detrás de mí. Alguien gritó. Las luces parpadearon hasta casi la oscuridad y las tiras lumínicas de emergencia se encendieron. Cuando me sacudí el aturdimiento, lo primero que escuché fue un gemido agudo y amortiguado. Me tomó un segundo darme cuenta de que era yo, gritando involuntariamente. Apreté la mandíbula y me levanté. Varios miembros de la tripulación a mi alrededor estaban en el suelo, heridos o momentáneamente aturdidos. Ahora existía un agujero humeante donde había estado la estación de un oficial subalterno. Un rayo de lanza enemigo perdido había perforado nuestro blindaje y atravesado varias cubiertas,
exponiendo esa estación al vacío en un instante. No vi al oficial allí, o más bien, vi pedazos de él. Tuve que tragar saliva con fuerza y no mirar. La teniente Vesna estaba desplomada contra el pedestal del Strategium con un fragmento de metal sobresaliendo de su costado. La sangre manchaba su uniforme. Corrí a su lado junto con otro tripulante. Aún estaba consciente, a duras penas. Sus labios estaban retirados en una mueca de dolor, pero sus ojos se clavaron en mí. Con mano temblorosa, me apretó una pizarra de datos en las manos. «Plan de fuego. Ejecuta», jadeó. El significado era claro. Yo debía hacerme cargo de sus deberes, coordinando los cañones. ¿Yo? Estaba en estado de shock, pero el maestro de artillería, que estaba más arriba, también magullado, me miró a los ojos y asintió con firmeza. Su brazo estaba en cabestrillo, pero yo era la siguiente persona más veterana y funcional en el control de artillería en ese momento. Que el emperador me acompañe. Datos de puntería parpadeaban, pero eran utilizables. La Maléfica se cernía a corta distancia. Su burbuja de escudos estaba colapsando, pero su casco seguía siendo resistente y todavía estaba repartiendo una paliza infernal. La voz de la capitana Ardentia cortó la neblina por el box de toda la nave. «Invictus, toda la energía a las baterías de proa. Apunten al puente y a los motores de la Maléfica. Terminamos con esto ahora». Sin dudarlo. «Todas las baterías restantes apunten a la masa central del gran crucero», transmití a los capitanes de los cañones. Mi mano flotaba sobre las runas de disparo. A través de la estática y el humo, llegaron las confirmaciones. Batería 3 fijada. Batería 7 fijada. Tubos de torpedos cargados. Nos quedaba una andanada de torpedos y la capitana tenía la intención de usarla a quemarropa. Miré al maestro de artillería. Se estaba sosteniendo en su estación, pero me dedicó una sonrisa feroz y levantó el pulgar. «¡Disparen todo!», grité por el enlace. Nuestro acorazado vació sus pulmones en un rugido ensordecedor. Cada macrocañón operable, cada batería de lanzas funcional y una última ola de torpedos, todos golpearon al unísono como un puñetazo concertado. El retroceso de nuestra andanada golpeó como un martillo, lo juro. La propia nave saltó 1 metro a babor por la fuerza. En la transmisión de Pictos, vi los impactos florecer a lo largo del casco de la Maléfica, docenas de explosiones simultáneas, ondeando a lo largo de su longitud. Rayos de lanza apuñalando profundamente y torpedos volando secciones enteras del casco en chorros de llamas. Siguieron explosiones secundarias, mientras sus almacenes de municiones y unidades de plasma detonaban. Prácticamente le habíamos sacado las tripas a la bestia de un solo golpe. Impactos directos a lo largo de toda la línea. La Maléfica comenzó a desmoronarse, con brillantes explosiones saliendo de sus entrañas. Pero en ese mismo momento, el enemigo devolvió el fuego con las fuerzas que le quedaban. Mi último recuerdo de ese intercambio es ver un destello cegador en la pantalla frontal. La Maléfica, en su agonía, desató una andanada completa sobre nosotros. Nuestros escudos de vacío, ya sometidos a tensión, colapsaron por completo. Múltiples impactos sacudieron nuestra nave con una fuerza catastrófica. Fui arrojado hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándome contra la cubierta de metal. Durante unos segundos, perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, sentí sabor a sangre y ozono. Las alarmas aullaban y el compartimento estaba iluminado solo por lúmenes de emergencia. Me quité escombros de encima. Sabe el emperador qué era, parte del techo, quizás. Y me obligué a levantarme, tosiendo. El aire estaba ahogado por el humo. Varias de las consolas estaban destruidas o desatendidas. Algunos cuerpos yacían inmóviles. Un dolor de cabeza punzante amenazaba con partirme el cráneo,
pero parpadeé para alejarlo y me revisé. Sorprendentemente, no tenía lesiones graves más allá de moretones y un corte superficial de metralla en la pierna. El gran crucero enemigo había desaparecido. Nuestra pantalla táctica, por defectuosa que estuviera, mostraba una nube de restos en expansión donde había estado la Maléfica. El resto de la flota enemiga, al ver a su nave insignia aniquilada, ya estaba rompiendo formación e intentando huir o rendirse. Un vítore ronco se elevó en todo el puente. Y, según supe más tarde, en todas nuestras naves supervivientes. El día era nuestro. En nuestra propia nave, sin embargo, era una escena de devastación. Ardían incendios en múltiples compartimentos. Las brechas en el casco liberaban aire precioso al espacio, hasta que los mamparos se sellaban. Habíamos perdido nuestro conjunto box principal, y varias cubiertas de armas estaban completamente destruidas. Los informes de bajas inundaban el sistema, una letanía adormecedora de muerte y lesiones. Cojé hasta la teniente Vesna. Estaba inconsciente, pero viva, con un médico ya a su lado, conteniendo la herida. Alguien me ayudó a sentarme. Solo entonces me di cuenta de que tenía un trozo de blindaje clavado en la pantorrilla. Es curioso cómo no sientes el dolor en medio de todo el jaleo. A mi alrededor, la tripulación gritaba. Algunos lloraban de dolor, otros aullaban de triunfo. La adrenalina de la batalla aún corría por nuestras venas, pero la comprensión de lo que habíamos pagado estaba amaneciendo. La voz de la capitana Ardentia, ronca pero exultante, se escuchó por el box de toda la nave. «La flota enemiga está en plena retirada. Todo el personal, cesen el fuego. La victoria es nuestra. Los enemigos del emperador han sido vencidos». Un segundo vítore, más apagado que el primero, recorrió los que aún estábamos en pie. Me dejé caer contra una consola, cerré los ojos por solo un segundo y dejé escapar un largo suspiro que sentí que había estado conteniendo durante horas. Emperador de los cielos, lo habíamos logrado.